Evangelio de hoy domingo 30 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 15, 1, 3, versículo 11 al 32. En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús todos los publicanos y pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano. Y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible. Y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces, se dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas. Y, echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y sacrificadlo. Comamos y celebremos un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le contestó: Ha vuelto tu hermano. Y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar. Pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya. A mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo: Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Lucas nos ofrece una de las parábolas más conmovedoras y profundas de toda la Escritura. La del Hijo Pródigo. En ella, Jesús nos revela el corazón del Padre. Un corazón que no se deja guiar por la lógica del merecimiento humano, sino por la sobreabundancia de su amor y misericordia. Esta historia nos confronta con nuestra propia vida.
Y nos invita a mirar en qué lugar nos encontramos. Si en la actitud del hijo menor, que se aleja buscando su propio camino. En la del hijo mayor, que cree haber sido justo pero carece de amor. O en la del padre, que es imagen de la infinita misericordia divina. La escena comienza con un hijo que, cegado por la ilusión de la independencia, exige su parte de la herencia. Esta petición, en la cultura judía de aquel tiempo, era una ofensa gravísima, porque implicaba desear la muerte del padre. Es un acto de rebelión y egoísmo, pero el padre, en lugar de oponerse, respeta su libertad y le entrega lo que pide. Dios hace lo mismo con nosotros. Nos deja partir si lo decidimos. Porque su amor no es forzado, sino que siempre respeta nuestra voluntad. El hijo, una vez lejos de la casa paterna, malgasta su fortuna en una vida desordenada. Su caída no sucede de inmediato. Es un proceso que empieza con pequeñas decisiones equivocadas, hasta que se encuentra en la peor de las situaciones. Este descenso nos muestra cómo el pecado, poco a poco, nos va alejando de Dios hasta que nos deja vacíos y hambrientos. A veces creemos que podemos manejar nuestra vida sin Él, pero terminamos enfrentándonos a una realidad dura, en la que lo que parecía atractivo se convierte en miseria. La crisis llega cuando se ve obligado a trabajar cuidando cerdos. Un animal impuro para los judíos. Este detalle no es menor. Significa que ha tocado fondo, que ha perdido su identidad y dignidad. Aquí, el Evangelio nos hace ver que el pecado nos reduce a menos de lo que somos. Nos hace olvidar que somos hijos de Dios. Y nos lleva a vivir en la miseria espiritual. Es en este momento de desesperación, cuando el hijo recapacita y decide volver a casa. Es importante notar que su motivación inicial no es completamente pura. No regresa porque haya comprendido el amor de su padre, sino porque tiene hambre. Pero Dios no espera que nuestra conversión sea perfecta desde el inicio. Muchas veces, nuestro regreso comienza con un deseo de aliviar nuestro sufrimiento. Y con el tiempo vamos descubriendo el verdadero amor de Dios. El hijo prepara un discurso para su padre. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero cuando aún estaba lejos, el padre lo ve y corre hacia él. Este detalle es crucial. Significa que el padre lo había estado esperando, que no había dejado de mirar el horizonte con la esperanza de su regreso. Así es Dios con nosotros. Aunque nos alejemos, su amor nunca deja de esperarnos. El padre no deja que el hijo termine su discurso. Antes de que pueda pedir ser tratado como un jornalero, ya ha sido abrazado y restaurado. Este es el corazón de la misericordia de Dios. No nos devuelve a una condición inferior por nuestros pecados, sino que nos restituye completamente como hijos suyos. Nos devuelve la dignidad perdida y nos viste con su gracia. El anillo, la túnica y las sandalias que el Padre manda traer simbolizan esta restauración. El anillo representa la autoridad y la pertenencia a la familia. La túnica, la dignidad recobrada. Las sandalias, la libertad. Porque los esclavos andaban descalzos. Esto nos recuerda que Dios no solo nos perdona, sino que nos devuelve lo que habíamos perdido. Y nos da una vida nueva. Mientras el hijo pródigo es recibido con alegría. El hijo mayor reacciona con enojo y resentimiento.
Su actitud revela otro tipo de alejamiento. Uno que no es físico, sino interior. Aunque nunca dejó la casa del Padre, su corazón estaba lejos. Creía que su obediencia le daba derechos. Que su esfuerzo lo hacía merecedor de más amor. Esto nos muestra que no basta con estar cerca de Dios en apariencia. Es necesario tener un corazón abierto al amor y la misericordia. El problema del hijo mayor es que ve la relación con su padre como un contrato. Cree que por su trabajo debería recibir una recompensa. No entiende que el amor del padre no se basa en méritos, sino en la gratuidad. Su resentimiento es un reflejo de aquellos que se sienten indignados cuando Dios muestra misericordia con los pecadores. El padre sale a buscar al hijo mayor y le suplica que entre a la fiesta. No lo obliga, porque el amor no se impone, sino que se ofrece libremente. Aquí vemos otro rasgo de Dios. No solo corre a recibir al pecador que regresa, sino que también busca al que, aunque parece justo, tiene el corazón endurecido. Jesús deja la historia abierta. No sabemos si el hijo mayor decide entrar o no. Con esto, el Evangelio nos pone en una encrucijada. ¿Vamos a unirnos a la alegría del Padre o nos quedaremos fuera? ¿Atrapados en nuestro orgullo y juicio hacia los demás? La decisión es nuestra. Esta parábola nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Nos hemos alejado como el hijo menor? ¿Hemos caído en el error de pensar que sin Dios seremos más felices? Si es así, el Evangelio nos recuerda que siempre podemos regresar. Que el Padre nos espera con los brazos abiertos. Por otro lado, ¿nos parecemos al hijo mayor? Hemos estado cerca de Dios, pero sin experimentar realmente su amor. El peligro de una vida cristiana basada solo en el cumplimiento externo es que nos aleja de la verdadera alegría del Evangelio. Necesitamos abrir nuestro corazón para recibir y dar misericordia. El mensaje central de esta historia es la misericordia de Dios. Un amor que no se basa en lo que hacemos o dejamos de hacer, sino en su propia bondad. No hay pecado tan grande que su perdón no pueda borrar, ni distancia tan larga que su amor no pueda recorrer. La conversión es un proceso. A veces, como el hijo pródigo, necesitamos tocar fondo para darnos cuenta de lo que realmente importa. Otras veces, como el hijo mayor, necesitamos reconocer que nuestra justicia no nos da derecho a exigir nada a Dios. Lo importante es no quedarnos fuera de la fiesta. La alegría del Padre es vernos regresar. La conversión no es un castigo ni un sacrificio doloroso, sino la oportunidad de recuperar la vida que habíamos perdido. No es solo volver a la casa del Padre, sino redescubrir el gozo de ser hijos amados. Dios nunca deja de esperarnos. Podemos alejarnos, tomar caminos equivocados, desperdiciar lo que nos ha dado, pero su amor siempre estará listo para acogernos de nuevo. Su misericordia es más grande que nuestro pecado. Su gracia es más fuerte que nuestro alejamiento. La historia del hijo pródigo es, en muchos sentidos, una representación de la historia de la humanidad. Desde el inicio de los tiempos, el ser humano ha deseado alejarse de Dios, en busca de su propia independencia, creyendo que puede encontrar la felicidad lejos de su Creador. El pecado original es precisamente eso. Una ruptura con el Padre. Una elección de autonomía que, en realidad, nos conduce a la miseria. Como el hijo menor de la parábola.
La humanidad ha tomado la herencia de Dios, su vida, su libertad, su dignidad, y la ha desperdiciado en un camino de autosuficiencia que, al final, solo conduce a la desesperación. Cuando el hijo pródigo decide volver a casa, no lo hace movido por un profundo arrepentimiento, sino por una necesidad material. Está hambriento, ha tocado fondo. Y en su desesperación recuerda que en la casa de su padre incluso los jornaleros tienen pan de sobra. Sin embargo, este deseo de regresar, aunque imperfecto en su motivación, es suficiente para que el padre corra a su encuentro. Esto nos muestra que Dios no espera que nuestra conversión sea perfecta desde el primer momento. Basta con dar un paso hacia Él, y Él recorrerá el resto del camino para abrazarnos y restaurarnos. El padre de la parábola no es un hombre común. Es la imagen del amor infinito de Dios. En la sociedad judía del tiempo de Jesús, un patriarca no corría hacia su hijo, especialmente hacia uno que lo había deshonrado. Pero este padre rompe todas las normas sociales y culturales porque su amor es mayor que cualquier tradición. Corre, lo abraza, lo besa, sin importar que el hijo aún no ha dicho una palabra de disculpa. Así es Dios con nosotros. Su misericordia no está condicionada a nuestras palabras, sino a su deseo de amarnos sin reservas. El hijo empieza su discurso preparado. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre ni siquiera le deja terminar. No le interesa que se humille o que pague por sus errores. Su único deseo es restaurarlo, devolverle su identidad de hijo. Esto nos enseña que Dios no nos trata según nuestros pecados, sino según su amor. No nos da lo que merecemos, sino lo que necesitamos. El Padre manda traer la mejor túnica, el anillo y las sandalias. Cada uno de estos elementos tiene un significado profundo. La túnica simboliza la dignidad que había perdido. El anillo representa su autoridad como hijo. Y las sandalias indican su libertad, ya que los esclavos andaban descalzos. Todo esto nos recuerda que el pecado nos roba nuestra verdadera identidad. Pero la misericordia de Dios nos la devuelve completamente. La celebración que el Padre organiza es un reflejo del cielo. Jesús nos dice que hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 90. Y 9 justos que no necesitan conversión. Dios no solo nos perdona. Él se alegra con nuestro regreso. Esta imagen de fiesta y banquete nos muestra que la salvación no es tristeza ni castigo, sino un gozo inmenso que Dios desea compartir con nosotros. Pero no todos entienden esta misericordia. El hijo mayor, que representa a aquellos que creen haber sido fieles y justos toda su vida, se siente indignado. Para él, el regreso de su hermano debería haber sido castigado, no celebrado. Su mentalidad es la de la justicia humana. El que se equivoca debe pagar las consecuencias. Pero el Padre le muestra que en el reino de Dios las cosas funcionan de otro modo. El hijo mayor nunca dejó esencialmente la casa del Padre. Pero su corazón estaba tan lejos como el del hijo menor. Su fidelidad no estaba basada en el amor, sino en la expectativa de una recompensa. Por eso, cuando ve que su hermano recibe más de lo que cree que merece, su resentimiento aflora. Aquí vemos un gran peligro espiritual. El de vivir nuestra fe solo como una serie de reglas y méritos.
sin comprender la gratuidad del amor de Dios. El padre sale a buscarlo y le ruega que entre en la fiesta. No lo reprende, no lo obliga, solo lo invita. Esta escena es conmovedora porque muestra que Dios no solo busca a los pecadores que se han alejado, sino también a los que están dentro de su casa, pero que no han entendido su amor. Es un llamado a los que creen que por cumplir normas ya han ganado su lugar en el cielo, olvidando que lo esencial es la relación con el Padre. El final de la parábola queda abierto. No sabemos si el hijo mayor entra o no a la fiesta. Jesús deja la historia inconclusa porque nos invita a nosotros a escribir el final. ¿Qué haremos con la misericordia de Dios? ¿La aceptaremos con alegría o nos quedaremos afuera, consumidos por nuestro orgullo? Este relato nos enseña que la verdadera conversión no es solo un cambio de conducta, sino un regreso al corazón del Padre. El pecado nos hace olvidar quiénes somos, pero la gracia nos devuelve nuestra verdadera identidad. No importa cuán lejos hayamos llegado, siempre podemos volver. Cada uno de nosotros puede encontrarse en diferentes momentos de esta historia. A veces somos el hijo menor, alejándonos de Dios en busca de nuestra propia felicidad. Otras veces somos el hijo mayor, creyendo que nuestra justicia nos hace mejores que los demás. Lo importante es reconocer cuando estamos lejos del amor del Padre y dar el paso para regresar. El mensaje más profundo de esta parábola es que Dios no se cansa de esperarnos. Él está siempre mirando el horizonte, esperando vernos regresar. No importa cuánto hayamos pecado ni cuántas veces hayamos fallado. Su amor siempre será más grande que nuestra miseria. Jesús nos muestra con esta historia que el perdón de Dios es inagotable. A diferencia del mundo, que castiga los errores y exige reparaciones, Dios nos abraza y nos devuelve todo lo que hemos perdido. Su lógica es la del amor sin límites. El resentimiento del hijo mayor es un reflejo de la dureza de nuestro propio corazón. Muchas veces nos cuesta aceptar que Dios es bueno con los que, según nosotros, no lo merecen. Pero en el reino de Dios, nadie merece nada, todo es gracia. La fiesta que el Padre organiza nos recuerda la Eucaristía. Cada vez que participamos en la misa, Dios nos recibe como hijos que regresan. Nos alimentamos con el cuerpo de Cristo, y nos restauramos completamente. Esta parábola nos invita a imitar al Padre. Así como Él perdona sin condiciones, nosotros debemos aprender a perdonar. El amor cristiano se manifiesta no solo en recibir la misericordia de Dios, sino en ofrecerla a los demás. Ser cristiano no es solo obedecer mandamientos, sino vivir en la alegría del amor del Padre. Si nuestra fe es solo obligación y no gozo, estamos más cerca del Hijo mayor que del Padre. Jesús nos enseña que el amor de Dios es un amor de salida, no se queda esperando, sino que corre a nuestro encuentro. Nos busca, nos abraza, nos restaura. Dios no quiere esclavos ni empleados, sino hijos. La verdadera conversión es descubrir que no somos siervos de un amo severo, sino hijos de un Padre amoroso. El hijo menor pensó que su felicidad estaba en la libertad sin Dios. El hijo mayor creyó que su valor estaba en su obediencia. Ambos estaban equivocados. La verdadera felicidad está en la relación con el Padre. Dios nos invita hoy a entrar en la fiesta. ¿Qué haremos? ¿Nos quedaremos afuera con nuestro orgullo, o aceptaremos su amor incondicional? Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.